Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Soy Conchita García, bienvenidos. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues hoy tengo una gran invitada que ya ha venido varias veces, lo cual me da mucho gusto que siempre venga y nos instruya con todo lo que ella tiene de experiencia y sabe. Ella es Teresita García Adame, que es psicoterapeuta y bueno, pues tiene su empresa que se llama Corame y pues me da mucho gusto que estés aquí, Teresita, nuevamente. Siempre agradecida contigo, Conchita, por esta oportunidad. No, pues gracias a ti porque pues nos enseñas mucho con toda tu experiencia que has tenido en esta área. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que no habíamos hablado, pero que nos parece relevante, que es el victimismo, porque pues todos conocemos personas que pues pueden ser víctimas, ¿no? Normales de un asalto, una agresión, cualquier situación, pero hay gente que se instala en ese victimismo y entonces así vive, así va por la vida siendo víctima de todos y de todo, y entonces veíamos que el ser víctima tiene sus ventajas porque pues se me justifica todo, ¿no? Pues se me disculpa todo, hay mucha comprensión, lo que yo pienso pues está bien, es que fue víctima, pobrecita, ¿no? Y entonces tiene ciertos beneficios y muchas veces se queda la gente instalada en esa realidad que no es buena, porque yo creo que también, así como tiene sus ventajas para esa persona, pues también tiene muchas desventajas y lo que veíamos que pues también es una forma de manipular, ¿no? y de ir por la vida pues teniendo estas ventajas, ¿no? Es correcto, Conchita. Si empezamos a analizar simplemente la palabra víctima, desde su origen etimológico es vencido. Entonces, cuando alguien está instalado en su papel de víctima, está vencido. Una víctima de lo que carece es de fuerza de voluntad. Vamos a decir que el papel de víctima es un mal hábito emocional y hasta te podría decir cognitivo de las personas. Es una manera desordenada de pensar. ¿En dónde se empiezan? A lo mejor desde, si nos vamos como a su génesis, por ejemplo, padres de familia que para todo pobretean a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, tú que estás aquí, Conchita, que lo ves, yo creo que muy seguido, sí, cuando llegan el primer día de la escuela y vienen con todos sus útiles, y entonces vienen cargando su mochila. Vamos a ver que el contexto general dicen, ay, pobrecito, sí, nada más está cargando, sí, ¿no? Deberían de haber dividido los útiles. Cuando una persona pobretea a otra, en psicología se le llama una castración emocional. Es decir, se le corta como posibilidad de resiliencia, capacidad de sobreponerse. Obviamente me refiero a situaciones específicas. Claro. Entonces, un padre de familia que no deja o que no permite que ese niño se vaya desarrollando y que vaya encontrando una respuesta, lo está haciendo víctima. Y el proceso de la víctima es que el cerebro tiene como muchos recovecos. Ser víctima tiene un montón de ventajas, Conchita, claro, muchísimas, porque entonces me vuelve una persona pasiva, me vuelve una persona con una falta de decisión muy laxa, me vuelve que si me va bien, fue como como sacarme la lotería, porque en la vida a mí siempre me va mal. Y si te fijas hasta la manera en que se expresa en el lenguaje, ya es de derrota, ¿no? Es decir, no, por ejemplo, alguien, no, yo tener un novio o casarme o terminar una carrera, no, lo veo muy complicado, ¿no? Como esa parte en donde una persona siente una autocompasión negativa de sí misma, en donde el lenguaje se va enredando y el lenguaje genera realidades, Conchita. Y entonces, sí, ¿qué tipo de realidades quiero generar a partir de si me siento víctima? Porque me siento, no soy. Es muy diferente decir, fui víctima de un asalto, ¿no? Y sí, es como un sentido de una violación, algo que llegó a alguien y te quitó, ¿no? Te vino a restar algo. Tienes dos opciones. O vives con ese enojo, ese rencor, ese malestar toda la vida, pues es que aprendo de esta situación. Claro. Y yo creo que aquí lo que le falta a la persona que está instalada en la víctima es tener preguntas detonadoras para que pueda tomar mejores decisiones, Conchita.
Esas preguntas detonadoras, ¿las tendría que hacérselas ella misma o alguien cercano que tú identificas ya? Porque nosotros identificamos perfectamente cuando alguien siempre es víctima, ¿no? O sea, para todo se justifica y siempre, no, es que, pues ya ves que a mí siempre me ha ido mal, es que para mí esto, yo no, nunca tengo dinero, entonces yo no puedo, a mí esas cosas no se me dan, hay unos que nacen con estrella y otros estrellados, ¿no? Hasta así dice así hay gente que me ha dicho, ¿no? Unos nacen con estrella y otros estrellados, pues yo soy de las estrelladas, entonces, y entonces tú dices, bueno, a ver, o sea, yo sí digo, está instalado en siendo víctima, ¿no? Y entonces como que ya no lo veo igual, no lo veo pues con esa comprensión o esa compasión que puedo tener hacia una persona que verdaderamente fue víctima y que salió de ese evento, ¿no? Que no te quedas instalado ahí, sino esa persona que siempre viene y te dice, y es que entonces, y a mí me hicieron y me volvieron, y entonces, pobre de mí, y entonces, o hasta el simple hecho de pedir perdón. Ay, perdónenme, por favor, perdóname, te dices, es que de verdad, y entonces ya me estoy haciendo como víctima, es que yo todo hago mal, es que yo de verdad, es que mira. Entonces, esa parte de estar viviendo en ese sentido, como tú decías, las palabras se hacen realidad, o sea, el lenguaje se hace realidad. Crea realidades. Y entonces, yo creo esa realidad de negatividad que estoy manifestando todo el tiempo, ¿no? Hay como dos tipos de víctimas, Conchita. Uno que es el metaignorante, es decir, no sabe que es víctima, Ajá. que ahí sí tenemos una situación más compleja. Sí. Y hay otro que sí sabe, pero no sabe qué hacer para dejar eso, porque finalmente ya es una relación con el mundo. Esa relación le genera certeza, Conchita, por increíble. O sea, realmente nadie quiere ser víctima per se, así que esté en libertad, que diga yo me voy a poner en mi papel de víctima, sino es como esta parte en donde así se ha relacionado con el mundo. Entonces, si le quitamos esa relación con el mundo, puede ser completamente aterradora, porque ahora ¿cómo me voy a relacionar? Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, cuando una persona no sabe que es víctima, en primera instancia, las personas que están alrededor, decirle, ¿te has dado cuenta? ¿No? ¿Qué podrías hacer diferente con esto que estás aprendiendo? ¿A qué le estás teniendo miedo? ¿No? Muchas veces nos condicionan a que el error es como ya el fin de nuestra vida, ¿no? Claro. Te equivocaste un día en la escuela y ya. Ya acabaste y no con es tu así. vida. Hace falta en la víctima un pensamiento creativo, imaginativo. Fantasean, pero fantasean sobre algo negativo. Entonces quiere decir que el cerebro ya está condicionado. Entonces habría que hacer un nuevo condicionamiento para esa persona, tanto en la parte cognitiva como en la parte emocional. Es decir, la víctima a lo mejor conoce 3 o 4 emociones. Me va mal, me siento terrible, no soy suficiente y no soy merecedora. Ajá. ¿Cuál sería como un poco como la kriptonita? Ajá. Sería, soy merecedora de que me vaya bien. Ajá. Eres merecedora de tener éxito, eres merecedor de alcanzar tus objetivos. Creo que sería como parte de las palabras que se podrían ir insertando en el lenguaje de la persona víctima. Soy merecedor, pero de lo bueno. De lo bueno. Usamos como el merecimiento mucho para algo negativo, ¿no? Es que me lo merezco por atarantada, claro. ¿no? Sí. Y no, me merezco aprender de esto. Fíjate, es como queremos usar como el darle lenguaje, otro enfoque. ¿no? Y obviamente las preguntas detonadoras podrían ser aquellas que nos permiten detonar un pensamiento más ordenado. Pensar es un arte y pensar bien, bueno, es orfebrería, Conchita. Claro. Entonces ahí habría que ver qué tipo de víctima, porque todos conocemos víctimas y entonces a lo mejor estamos tratando con una víctima que no sabe, qué es, y otras que sí saben que son víctimas, pero no saben cómo salir. Correcto. Y no puede ser que pues ya me gustó estar en ese estado. Tiene sus ventajas, porque ahí todo el mundo siente... Porque todo el mundo me ayuda. Todo el mundo me ayuda y todo el mundo siente como esta compasión muy negativa. Sí. De decir, no, mejor ni le digas nada porque ya sabes cómo se pone, pobrecita, sí, pobrecita. ¿no? El hecho de que todo el mundo te esté pobreteando es la manera en que se relacionan. Y sí tienen muchas ventajas porque pueden convertirse en grandes manipuladores, en de
en donde puedan somatizar muchas de sus emociones y hacer las enfermedades. Y ya ves, te lo dije, romper con grandes relaciones, no terminar proyectos. ¿Por qué? Porque es una manera en que así se sienten seguros y tienen ganancia. Por eso es importante que cuando vemos una persona que está en una situación muy victimizada, la ayudemos, la acompañemos. O sea, que les preguntemos esto que dices tú, estas ¿No? preguntas ¿Te has dado detonadoras? cuenta? ¿Qué harías diferente? Si te vuelve a pasar, ¿qué harías diferente? Si esto te dijera algo a ti, ¿no? Por ejemplo, si este asalto te dijera algo a ti, ¿qué te diría? ¿Cómo puedes construir una mejor historia? ¿Qué palabras te gustaría insertar en tu vocabulario? Eso ayuda a la persona a que si así lo decide, porque también es un mal hábito emocional, como te decía Conchita, dejar un mal hábito para poder dejar un mal hábito tengo que insertar algo nuevo en mi vida. Claro. Y a veces se inserta algo peor. Entonces, lo interesante aquí es conectarnos con la virtud. Yo sugiero, y esto es como una pauta terapéutica cuando llegan personas en el consultorio, les digo, date permiso de 5 minutos ser víctima, ¿no? Ay, el calorón que está haciendo ahorita, qué barbaridad, ¿no? Porque cuando hace frío, hace muchísimo frío, que es desagradable. Y cuando hace calor, ya quiero calor, y cuando llega el calor, que qué terrible, ¿no? Si todos nos diéramos la oportunidad de sentirnos víctimas 5 minutos, no aguantaríamos. Yo lo dejo como un proceso terapéutico. En los próximos 5 minutos tienes derecho a quejarte de todo lo que no te gusta. A lo mejor las primeras veces, bueno, le sale como muy natural. Y entonces es un proceso, es decir, durante el día, 5 minutos en esta conmiseración por ti, siéntete víctima, di qué mala onda, no encontré lugar de estacionamiento ahorita, ¿no? Sabían que venían y me ganaron, ¿no? Porque es así como el pensamiento. Y me ganaron porque no me quieren, me tienen mala voluntad. Si lo hiciéramos por 5 minutos y lo haces en voz alta, Conchita, te darías cuenta de lo tóxico que somos. Y eso es una técnica muy bonita. Escúchate 5 minutos quejándote de todo. Y llega un momento en que dices, ¿en serio quiero ser así? Si tienes esta voluntad, porque ahí va muy conectada la voluntad y a la motivación. La gente que es víctima está desmotivada, no tiene vocación de vida. Necesita volverse a conectar con la vocación. La vida es un acto de fe, Conchita. Entonces, sí, nos han pasado cosas, a lo mejor a todos, no merecedoras, injustas, como lo quieras ver. Pero ¿qué quieres hacer con eso? Y a partir de ahí construir una mejor versión de ti. Claro, claro. Y esa es tu voluntad. Sería tu empoderamiento, sería tu templanza. Y creo que la parte victimizada tiene que ponerse un desafío. Y yo sugiero hacer 5 minutos de víctimas. 5 minutos de pero en voz alta, que tú estés solita y que te estés diciendo, va a llegar un momento que dices, qué contaminante. Sí, qué contaminante. Y cansa muchísimo, Conchita. Ser víctima cansa, emocionalmente es muy cansado. Ok, pues mira, ya vamos a ir a un corte y pues cuando regresemos, bueno, pues también ver qué perjuicios o qué cosas malas puede tener una persona que se instale en ese papel, dándose cuenta o sin darse cuenta, ¿no? O sea, claro que como esta parte de enfermedades o de situaciones para que a la gente se anime a salirse y que se haga esas preguntas que tú mencionas, ¿no? Entonces regresamos ahorita en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con Teresita García Adame y ella nos está platicando sobre lo que es el victimismo, o sea, todas estas personas que muchas veces saben que están en ese estado de victimez, pero no saben cómo salir o no saben que están en ese estado, ¿no? Entonces, queríamos hablar ahorita en ese segmento sobre ¿qué cosas perjudiciales puede traer una persona que esté viviendo todo el tiempo, como tú dices, se condiciona el cerebro y que siempre esté en esa situación de víctima, ¿no? Para todo, ¿no? Si tengo dinero, si no tengo, si tengo trabajo, el trabajo que tengo, si hay mucho tráfico, si no hay tráfico, etcétera. O sea, para todo es como esa queja y de me pasa a mí, ¿no? O sea, no, si viniera otra persona ya hubiera pasado, pero tenía que ser yo y a mí me tenía que tocar, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder cuando estás viviendo en esa situación contigo? Hay dos vertientes, Conchita. No solo quien está en su papel de víctima, sino quien vive con el víctima. Claro.
Porque también aquí hay una forma de relacionarse, porque el víctima es experto en involucrarte y en envolverte en su discurso y hacerte sentir culpable. Aquí una pauta que sugiero muy respetuosamente es cuando tú sientes que la otra persona quiere literal pasarte como su traje para que tú te lo pongas desde la culpa, es decir, desde el malestar, desde la neurosis. Lo que se puede hacer, y eso va con amigos, parejas, hijos, con cualquier persona que esté en nuestro contexto, que llega un momento en que dices, no, pues hasta le voy a pagar el café porque qué barbaridad, o sea, realmente vino porque Dios es grande, ¿no? Sí. Algo que se debe de hacer es decir, lamento mucho lo que estoy escuchando y confío en que tienes todas las posibilidades de salir adelante. Yo estoy segura que vas a tomar tus mejores decisiones. Cortas la culpa. Porque si tú das pie y tú te comes la culpa o te pones su traje de culpa, ya te vuelves copartícipe de la persona víctima. Claro. Entonces, una forma muy bonita, y muy elegante y muy ética y muy cortés y muy significativa es: lamento mucho lo que estás pasando y tengo la confianza que vas a salir adelante. Ok. Y punto. Se acabó el diálogo. Si yo empiezo a decirle, es que tú deberías, y date cuenta que la vida es linda y que todos te queremos y que tienes una linda familia que te apoya, haz de cuenta que eso le estás dando pie para que tenga más argumentos, porque el víctima es experto en su papel. Y probablemente quien lo esté recibiendo, ¿no? El que recibe el mensaje, no necesariamente. Entonces te lleva a un lugar de expertise y pierdes por default. Lo más importante es decir, lo lamento y cambiar. Es decir, no compro tu culpa, ni me hago sentir culpable por lo que estás pasando, porque ya en un momento dado es una toma de decisión. Ahora bien, la pregunta que me decías, ¿qué hacer con la persona que está en el papel de víctima y que no se ha dado cuenta? Se le tiene que decir, siento yo que ya es momento de que tú te responsabilices y te hagas cargo de tu vida. Toma tú las mejores decisiones. Así, Conchita. No pueden decir, ay, no, eso no. Inténtenlo. Cuando yo ya no te compro, o yo ya no me adhiero, o me mimetizo, porque ese es el problema, que el diagnosticado es uno y termina contaminando a toda la familia. Y empieza a provocar situaciones de problemas, malestar, la comunicación, a lo mejor hasta disputas. Es que tú deberes de haberle dicho, es que tú, y no. Creo que lo más importante es hacerle ver a la persona que está victimizada que ya no le compran ese argumento, que se haga cargo de la toma de decisiones, que le dan permiso de que decida. Obviamente estoy hablando ya en un estadio ya de una adultez. Obviamente cuando es un niño se le tiene que dar pautas a un niño a decir, me imagino que para ti esto es doloroso, ¿no? Que un niño esté mucho en el papel de víctima. ¿Qué necesitas hacer diferente? ¿Qué necesitas que yo te enseñe para que tú puedas reaccionar de manera diferente? Así, de esa forma. Entonces, de esa forma nos conectamos con la virtud, Conchita. Ok. ¿Y hay enfermedades que pueden surgir de aquí? Sí, claro, por supuesto. Todas las itis, ¿no? Colitis, gastritis y todas las demás itis. El víctima, para causar conmiseración, muchas veces se provoca involuntariamente enfermedades. Y entonces te platica y es experto en medicina, ¿no? Y todas las pastillas que se tiene que tomar. Y por lo regular, cuando la gente no está capacitada para tratar con una víctima, pues te contagias. Entonces sí, si no se expresa la emoción, si no se le hace ver a esta persona, se le refleja que está viviendo en el papel de víctima, sí puede llegar a somatizar. Una de las somatizaciones más importantes es la neurosis. Una víctima es alguien sumamente neurótico. Entonces ahí tendríamos que tener mucho cuidado y de darnos cuenta, ¿no? Si no estamos en ese papel, porque igual ya estamos y no nos hemos dado cuenta. Correcto. ¿No? Entonces habría que ver cómo estamos nosotros viviendo pues nuestra vida, ¿no? Si realmente vamos por la vida saliendo adelante de los problemas y bueno, ya me caí, pues ahora me paro y le sigo, o ya me caí y me quedo ahí y entonces por favor ahora todos ayúdenme porque pues yo estoy ahí tirada, ¿no? Sí puedo pedir ayuda, porque eso sería hasta un ejercicio de asertividad. Sí puedo pedir ayuda, decir, en este momento me siento vulnerable, pero cuando alguien ya reconoce su emoción, Conchita, cuando alguien ya se asume como diciendo, en este momento no puedo, ayúdame, Conchita, ya no es víctima, ya es alguien activo.
El punto de la víctima es que pide ayuda por debajo de la mesa, manipula, chantajea, genera culpa. Entonces sí es válido pedir ayuda. O sea, sí podría un víctima decir, necesito ayuda. Y la pregunta o la respuesta obligada sería, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas tú para cambiar? Sí, porque ahí ya no es lo que yo te voy a decir, pues es que tú necesitas, sí. sino más ya bien no doy es la sugerencias, persona, ni consejos, ni ni direcciones. nada. Yo te dejo en la capacidad de que tú empieces a decidir, porque lo que más le molesta a la víctima es tomar decisiones. Porque finalmente si tú le dices, yo que tú ya dejabas escuela, si dejan esa escuela, ¿quién crees que va a ser culpable más adelante? Claro, pues Tú. sí, claro, Entonces, yo... yo dejo de responsabilizarme, y responsabilizarme tiene que ver con la respuesta que yo doy ante la vida. Así es. Entonces, aquí sí tendríamos que pues analizar cómo vamos llevando nuestra vida, cómo vamos viviendo nosotros, y si en algún momento estamos cayendo en eso, pues sí tener cuidado, porque a lo mejor te pasa algo y entonces pues ya fuiste víctima, ¿no? Pero te vuelve a pasar algo y después ya como que te lo vas haciendo costumbre, y entonces sí sería importante que sí, pues hasta yo hiciera una autorreflexión y me preguntara, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo estoy viviendo? O sea, estoy me gusta que esta parte de hasta la lástima, ¿no? Porque causas ay, pobrecita está, o sea, qué lástima que le haya pasado, oye, lo que le pasó a tal, y lo que le va pasando, y bueno, esta niña, o esta persona, o este joven, este papá, ¿no? Y entonces, ahí sí tendría como que preguntarse, si no, la familia que lo rodea, pues preguntar, ¿no? O sea... Correcto. Y hay técnicas que curan rapidísimo, Conchita. Por ejemplo, una pauta que yo tengo dentro de mi entorno familiar es que les digo, si un día yo estoy siendo contaminante, díganmelo. Porque a veces vamos en nuestro discurso mareador, tóxico, contaminante, por la neurosis que todos traemos. Entonces yo digo, si en un momento soy tóxica, díganmelo. Pero también tengo que hacer una metaobservación, es decir, ¿sigo sumando a la vida de los otros o estoy restando? O me estoy restando a mí, que eso sería como que lo más triste. Me estoy restando, pero en esta etapa en la que vivimos no hacemos un alto. Y creo que a veces es un momento para estar 3 minutos en silencio, o como les decía, 5 minutos de queja, a ver de qué te quieres quejar. Se acaban, se agotan. Llega un momento en que ya no tienes por qué quejarte, al menos de que ya seas alguien muy tóxico. Pero sí hay que hacer una observación y en el entorno decir, si en un momento dado soy tóxico, tienen la libertad de decírmelo. Eso es un acto de asertividad. Pues sí, y digo, sería muy, además de asertivo, muy sano para la familia y para ti misma, ¿no? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. O sea, puede ser que yo diga, no, pues a lo mejor estoy hablando de este tema y resulta que pues a lo mejor yo soy una víctima, ¿no? O sea, todo el tiempo me estoy victimizando, o sea, porque tú misma lo acabas de decir, o sea, hay gente que no sabe que es víctima, ¿no? Entonces, sí tendríamos que hacer como esa autorreflexión y decir, a ver, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Me estoy quejando todo el tiempo? ¿Me siento víctima de todos, de todo, del tiempo, de mi familia, del trabajo, de esto? Y entonces, como que sí hacer esa reflexión y decir, a ver, no, porque sí sería muy, muy duro darte cuenta que eres una persona tóxica, ¿no? Porque las personas, imagínate, ya de por sí decir tóxico ya es muy fuerte. Entonces, si eres una persona tóxica, pues si yo fuera una persona tóxica, pues imagínate, estoy contaminando a todos los que están aquí, ¿no? Y a los de mi trabajo, a mi familia y a todo, con todos los círculos que yo tengo. Y entonces, pues qué triste que una persona vaya por el mundo, ¿no? Intoxicando a más personas y contagiando toda esa negatividad, cuando a lo mejor lo que necesitamos es al revés, ¿no? Ir contagiando de la alegría, de la esperanza, de la ilusión, pues sí me pasó, pero puedo todavía salir adelante, ¿no? De esa resiliencia que tú hablabas, de tener esa capacidad de decir, bueno, pues ya me pasó, ya le doy vuelta a la página, veo que aprendo y queda en el pasado, ¿no? Ya nada más me llevo el aprendizaje. Correcto, es parte de la historia de mi vida, pero no es
la vida. No es la vida. O sea, cuando nos pasa un evento traumatizante, es parte de mi historia, pero no es mi historia, como tal. Y hay gente que hace eso su historia y es de lo único que te narra o de lo único, de ahí se relaciona con el mundo. Entonces, una pregunta importante para poder cerrar el tema es, ¿quién deseas que sea la protagonista de tu vida? ¿Tú o tus emociones negativas? Y a partir de ahí construir. Entonces, sí, todos tenemos cosas que podemos decir, qué desafortunado, ¿no? Qué doloroso, ¿no? Pero también ahí yo puedo decir, y qué valiente fui. Y yo sugiero ya para terminar que a una víctima tendría que insertar en su vocabulario más la palabra y. Nosotros mencionamos mucho el pero después tiene una connotación negativa, ¿no? Me caes bien, pero ojalá que te peinaras hoy, Teresita. No te ves bien, pero si estuvieras peinado, te verías mejor, ¿no? Cada vez que quieras decir un pero, cámbialo por el y. El y construye, el y suma, el y me responsabiliza y el pero me castra. Entonces ahí, tomando esa parte, pues sí sería como ir siendo conscientes, porque, correcto, porque estamos viviendo muchas veces pues inconscientemente, ¿no? Y entonces cuando tomo yo conciencia puedo tomar control como de todas estas cosas, ¿no? O sea, bueno, pues ¿sabes qué? Ahora pero no, ya no, pero no, es ¿no? Exactamente. Y entonces ya voy siendo consciente, voy haciendo acciones y entonces puedo esto pues abonar a mi vida y a la vida de todos los demás, ¿no? Sí, es como decir, esto fue muy duro para mí y me obliga a pensar algo positivo. Y me di cuenta que soy valiente. Porque si yo le pongo, eso fue muy duro, pero no lo he superado, me quedo en la víctima. Sí. El I me obliga a pensar bien. Y es un arte pensar bien. Claro, claro. Porque si pienso bien, siento bien. Claro, sí, por supuesto, ¿no? Entonces, pues yo quiero agradecerte mucho, Teresita, que hayas venido al programa y que pues nos hayas compartido pues todo esto de este tema que pues a lo mejor no es tan lindo como dices, ¿no? Pero es una realidad. Correcto, es parte del misterio humano. Es parte de mi ser humano, ¿no? Y entonces que pues toda la gente que nos ve, ojalá que haya servido esta charla y que, bueno, pues reflexionemos y pensemos cómo estamos viviendo la vida, ¿no? Nos vemos en una semana más en su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima.